presidente de la Asamblea General, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, nos enfrentamos hoy a un momento sin precedentes. Desde hace más de un año y medio hemos observado con horror la guerra iniciada por la Federación Rusa en contra de Ucrania, la cual infringe los principios más elementales sobre los que se basó el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy mi país se une al clamor para decir basta. Mi país se suma al llamado mundial para el inmediato retiro de las fuerzas rusas, respetando la integridad territorial y la unidad nacional de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Slava Ukraini. Es por eso que reitero la posición de Guatemala como un país respetuoso de la no proliferación de las armas nucleares y exijo a todos los países poseedores de armas nucleares, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo que maneja la paz y la seguridad de esta organización, que se sienten y con franqueza logren el desarme nuclear total del mundo. Guatemala convoca a la comunidad de estados a avanzar rápidamente en una propuesta a cargo de expertos de los países que definan las reformas de fondo a la Organización de las Naciones Unidas para que retome el camino loable tras su fundación en 1945 y que a través de los años hemos olvidado cumplir a cabalidad. Propongo que iniciemos cuanto antes la 4ª enmienda a la Carta Constitutiva que atienda estos nuevos enfoques y que vaya acorde con las necesidades de los tiempos actuales, que si bien es cierto, son tiempos difíciles, también conllevan grandes oportunidades. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI esta organización tenga excluido a un país como Taiwán? País que contribuye a la ciencia, a la alta tecnología, la salud, el desarrollo, entre otros tantos. Pero lo más importante es que hemos excluido a los ciudadanos de Taiwán a que tengan una voz que los represente en este foro. Hace 4 años tomé posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala y en este tiempo he oído grandes discursos. Se han firmado grandes tratados y compromisos para detener el cambio climático. Quiero decirles a todos hoy que el mundo está peor que hace 4 años, porque más que discursos, compromisos y tratados, lo que el mundo necesita son acciones. La región que más sufre por los embates del cambio climático es el Caribe y la región centroamericana. Y eso, que generamos un porcentaje ínfimo de gases de efecto invernadero entre todos, pero somos los más que padecemos los daños año tras año. Hay países que ni aceptan los acuerdos de Naciones Unidas sobre cambio climático, ni pagan las contribuciones al presupuesto que les corresponde, pero que tampoco se hacen responsables por la alta contaminación de sus industrias y mucho menos de la destrucción que ocasiona. ¿Será esto justo? Señor presidente, la seria amenaza al consumo de las drogas, especialmente las drogas sintéticas, debe ser un tema de gran preocupación para la comunidad internacional. Estas representan un enemigo invisible que está afectando la salud y que también impacta la gobernabilidad y frena el desarrollo de los países. Dentro del cambio que hay que hacer al abordaje de este tema en la organización, es que los países entiendan que el crimen transnacional debe ser combatido transnacionalmente, porque resulta ser que los grandes países consumidores son los principales países que lavan el dinero producto del negocio de las drogas, lo que hace que este combate una responsabilidad global. Tenemos que acabar con ello. Guatemala reconoce una de las amenazas más grandes y alarmantes a la vida y a la libertad de nuestro tiempo, y es la trata de personas, la que no solo es un hecho deleznable que atenta contra los derechos humanos, sino un verdadero crimen de lesa humanidad que vulnera los valores más básicos a los que nos hemos aferrado como comunidad de naciones. Debo recordarles que el monto de utilidades que genera la trata de personas ya supera
a la que genera el tráfico internacional de armas, y a este ritmo alcanzará pronto y superará al del tráfico ilícito de drogas. Niños arrancados de sus hogares, entregados a bandas que los prostituyen y que luego de dejar de ser carne fresca para estos criminales, los destazan y venden sus órganos para trasplantes. No sigamos con una actitud indiferente e indolente ante estos horrorosos crímenes. Señor presidente, este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado, y distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional. Un evento electoral que estuvo enmarcado con acciones de injerencia internacional innecesarias, porque nuestra democracia puede que no sea perfecta, pero ha sido una democracia que nos ha permitido el principio de alternancia en el poder, el respeto a la Constitución, y en un continente donde algunos presidentes luchan por quedarse y perpetuarse y aferrarse a los puestos, permitiendo reelecciones, aún en contra de sus propias constituciones, en Guatemala se cumple a cabalidad el principio de alternabilidad en el poder cada 4 años. Unámonos, esforcémonos para que un día podamos amanecer todos los ciudadanos del mundo en un clima de paz, progreso, prosperidad y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, llega el momento de analizar este discurso del presidente de la República en la ONU, luego también de conocer la participación de varios países del mundo que estuvieron presentes, que seguirán estando presentes en las siguientes reuniones también y momentos de declaraciones. Fernando, llama mucho la atención dos cosas acá, bueno, son varias, pero me llaman mucho la atención dos cosas. Primero, que inicia hablando el presidente precisamente de la guerra entre Ucrania y Rusia, de que se tiene que salir Rusia de Ucrania. Ha sido pues una guerra muy larga y ha sido pues muy lamentable también las pérdidas humanas y la destrucción de ciudades. Pero también habla de que se necesita renovar la Organización de Naciones Unidas, es decir, le falta capacidad y acciones inmediatas para frenar esas guerras. Lo vemos ahora con la guerra de Ucrania y Rusia. Anteriormente lo vimos con las otras guerras que también dejó muerte y destrucción. Entonces, eso llama mucho la atención. Definitivamente, el espacio en donde cada mandatario que tiene pues esta invitación para poder dirigirse a todos los representantes de las naciones que conforman a la Organización de Naciones Unidas, van a tener un discurso que llama normalmente a la unificación dentro del mundo entero, al cese a las guerras. Por supuesto, es un esquema en donde la protección a los derechos humanos y sobre todo al bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, pues definitivamente va a ser parte de lo que cualquier presidente y representante de cualquier república pueda estar allí manejando ante ese consorcio de todos los países que conforman a la ONU. Entonces llama por supuesto la atención porque al final es una nota coyuntural, es un espacio que abarca los titulares de los medios de comunicación a nivel de todo el mundo, y por supuesto salirse de esa tónica comunicacional podría ser mal visto por la comunidad, y es por ello que si nos fijamos, al final son varios los presidentes que tocan el punto de la guerra a Rusia-Ucrania. Entonces acá definitivamente vamos a establecer que ese vínculo entre los países democráticos, que por supuesto jamás van a estar de acuerdo con un esquema de guerra y sobre todo a nivel de la invasión que Rusia tuvo en Ucrania, pues lo van a manifestar en sus mensajes, y por supuesto va a ser un estandarte que va a llegar a presentar cada uno de los que representan a los estados miembros que forman parte de la ONU. Ahora bien, otro punto también que llama la atención es que los efectos del cambio climático los hemos estado observando durante los últimos meses y que ha sorprendido en décadas, definitivamente. Claro. Hablamos de América, el Caribe, Asia, España, también Oriente Medio, y seguimos observando cómo los efectos del cambio climático afectan más a los países que no han sido parte de esa contaminación que ha generalizado la industrialización de esos países grandes. Claro.
Creo que el punto que tocas es la columna vertebral del esquema del derecho ambiental, Axel. El derecho ambiental se concibe como esa parte, esa ramificación de la ciencia macro llamada derecho, en donde, por supuesto, se va a analizar y poner sobre la mesa cuáles son las actitudes del ser humano desde la perspectiva de la producción de bienes para su economía, para su exportación, para la manutención dentro de cada uno de los países, sobre todo los industrializados, como tú lo mencionas, y eso pues que genere la riqueza que hoy vemos en los países del primer mundo. Y por supuesto en el mensaje que estás tocando, definitivamente se plantea que países como el nuestro son países que en esa figura de ser realmente en muchos esquemas tercermundistas, sufrimos el espacio de la contaminación mundial que es producto, por supuesto, de esta industrialización masiva que tienen los países de primer mundo. Entonces, esto al final es un llamado a la cordura, es un llamado a la reflexión, pero analicemos lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas con estos mensajes en cuanto a esa explosión, 1, de la globalización, 2, de la industrialización masiva, 3, de la contaminación y el cambio climático, que incluso figura dentro de la Agenda 2030, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que figuran dentro de un espacio en donde los países deben realmente hacer todo lo que esté a su alcance para detener esa contaminación que de veras es una circunstancia que está afectando sobre todo a países como Guatemala, que de industrializados aún solo nos queda el sueño. Y cuando realmente vemos lo que sucede en los países vecinos, ¿verdad? México, Estados Unidos, Canadá, pues realmente estos países del bloque centroamericano definitivamente sufren ese desarrollo que están manejando ellos en la industria. Ahora bien, Fernando, veamos unos datos importantes en este tema. Luego analizamos 2 puntos más que también abordó el presidente, que llamó mucho la atención y que seguramente esto pues hace ruido en Naciones Unidas al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó en una intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que acabamos de escuchar hace pocos minutos, específicamente en el debate general de la 78 sesión del periodo ordinario de las Naciones Unidas, evento a realizarse en la sede de la ONU, en Nueva York, en la Gran Manzana, hasta el 26 de septiembre. El lema del debate general de este año es reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial, acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible hacia la consecución de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. Pero acá me quiero detener, el tema migratorio. Esto es parte de todo esto, parte del lema definitivamente, porque no solo es la migración en Oriente Medio, en África, buscando salir de las guerras, buscando salir de todas estas cosas, sino que también la migración de Sudamérica hacia Centroamérica, que ha superado totalmente lo que veíamos hace 5 o 10 años, que la mayoría eran centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que pasaban a México y de México hacia Estados Unidos. Claro. Vemos una cantidad de haitianos ayer haciendo una de disturbios en Tapachula. Así es. Vemos haitianos también llegar y venezolanos a la frontera sur, dormir bajo un puente y hacer una ciudad prácticamente en la fronteriza. Ese es uno de los temas también, la frontera del Darién, que sigue dejando muerte y dolor y lejos de alcanzar sueños. La migración conceptualizada como un derecho humano, ¿verdad? Estás en cualquier latitud del globo terráqueo y si las circunstancias en cuanto a lo que te permite el país donde vives, desarrollarte como persona y permitirte tener los ingresos necesarios para sostener a la familia, sostener todo lo que significa el consumo básico para subsistencia del núcleo familiar, no te es suficiente, el derecho te asiste para que puedas migrar y moverte entonces de donde estás viviendo, no sé cuántos años, puede ser toda la vida, y trasladarte a un lugar en donde precisamente encontres una mejor oportunidad de vida. Sin embargo, una cosa es el tema de que sea una libertad de cualquier hombre y mujer en el mundo, y otro es que querrás aprovecharte de ese espacio para abusar del esquema legal del país a donde vas a llegar y por supuesto pretender que porque tu condición de migrante
te pueda permitir violentar la norma jurídica o las leyes internas del país a donde se está llegando, pues eso definitivamente jamás va a ser permitido. Número uno, por ningún país. Y número dos, no debería ser una circunstancia, ni siquiera una línea de pensamiento de ninguna persona, de ningún migrante. Veamos lo que acontece, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades que normalmente fueron catalogadas como cosmopolita, en el caso de Nueva York, y hoy te das cuenta que Manhattan está sufriendo una cantidad de personas que realmente han llegado a destruir lo que se conocía hasta hace tal vez 6, 8 meses como la ciudad en donde podías llegar a disfrutar de un turismo de los de primer mundo. Y hoy es un desorden. Las mismas declaraciones del alcalde en Nueva York han sido: si esto no se controla, vamos a llegar a un punto en donde perderemos el control literalmente de la ciudad. La cantidad de agentes policiales no son suficientes. Entonces, definitivamente el abuso siempre es parte de la conducta del ser humano, y pretender que por ser migrante puedo llegar y abusar y pasarme la ley del otro país por donde a mí se me da la gana, eso jamás va a estar permitido. Definitivamente, Fernando. Bueno, parte de este tema también da paso al siguiente bloque, que será después de la pausa, donde estaremos abordando el tema también de que vuelve a repetir el presidente. Ahora lo hizo precisamente con el secretario de la Organización de Estados Americanos, ratificándole de que iba a entregar el poder el 14 de enero. Y hoy lo vuelve a mencionar en Naciones Unidas, y de esto estaremos hablando, por supuesto, en el siguiente bloque.